Aperturamos entonces la guía número 1 del curso de Geografía e Historia de Guatemala. Y recuérdese que nosotros estamos viendo desde la tercera unidad, yo les dije que íbamos a aperturar la sección de historia. La historia se divide en ciertas facetas o periodos. Nosotros empezamos a ver una historia prehispánica o precolombina para luego entrar a una historia colonial o la historia colombina. ¿Por qué le llamamos pre y colonial? Antes de la llegada de los españoles, de los colonos o los conquistadores, existió una estructura, voy a decir una estructura social, aunque recordemos que todos los continentes fueron poblados por grupos indígenas. Cada uno de los grupos se fue desarrollando a su medida y a su nivel, pero por otra parte, recordemos que sí, el mundo entero está dividido en continentes. América fue uno de los continentes descubiertos a través de los colonos, y cuando estos lo descubren el continente americano, por otro lado, en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente africano, ya existía una estructura social más avanzada a lo que por otro lado en América se estaba dando. Entonces, tenemos que comprender de que la historia, por esa razón, en el caso de América, si lo queremos ver así, se divide en dos facetas. Ahora bien, en el contexto cultural, Guatemala, vamos a hablar de Guatemala. Guatemala, según la historia, hoy en día ya territorio, fue poblada por culturas indígenas. Se hace referencia a tres focos o tres culturas como las que tuvieron mayor auge, que es el caso de la azteca, maya e inca. Pero no quiere decir que solo estas hayan existido. A nosotros, por ser el caso de Guatemala, y porque sabemos que en Guatemala hay una gran diversidad de sitios arqueológicos, nos compete estudiar la historia maya, porque es lo que tenemos dentro de los márgenes territoriales de Guatemala. Ahora, ¿será que los mayas solo poblaron el territorio guatemalteco? Hoy en día, no. La historia nos dice que estos vienen o son procedentes de la civilización azteca. Que sea cierto o no, eso es lo que dice la historia. Además, las zonas geográficas que poblaron abarcan hoy en día estados mexicanos como parte de Honduras. Entonces, por eso es que tenemos que comprender que nosotros nos centramos en el área maya porque es un ícono en Guatemala del atractivo turístico que posee nuestro país. Entonces, desde ahí partamos. Ahora, los mayas tuvieron una estructura. Dentro del concepto de historia, recuerde que es la narración de aquellos hechos y acontecimientos del pasado, que se han venido transmitiendo de generación en generación, o que han venido siendo contados de generación en generación. Que sea cierto, no lo sabemos. Que alguien en el camino se lo inventó, probablemente. Entonces, la historia tiene esa cualidad, pero también hubieron distintos escenarios. Entonces, en este caso vamos a ver algunos puntos, pero ¿por qué razón? Porque recuérdense que aquí estamos en la historia precolombina o precolonial, es decir, antes de la llegada de los conquistadores. Eh, Cuando se da la etapa, por eso se recuerda que hablamos de los periodos de las épocas indígenas y hablamos del paleoindio, arcaico y formativo, ¿se recuerdan? Que es conocido como el preclásico. Hablamos del clásico y hablamos del posclásico. Entonces, esas facetas o escenarios, en cada uno de ellos se desarrolló o se desencadenaron ciertas características propias de cada cultura. Mencionamos a estos tres focos por ser los que dejaron mayores rasgos de su existencia. En el caso de Guatemala, ya les dije, el territorio del departamento del Petén es el que más concentra sitios arqueológicos, pero también en todo el territorio nacional hay otros que han sido ícono o han sido un elemento turístico emblemático en nuestro país. Según la historia nos dice que hay una cronología de la conquista. Esa cronología se da desde el momento en que los conquistadores ingresan no a Guatemala, sino que ingresan a América del Norte y empiezan a dominar a las culturas indígenas.
Si usted ve la historia, solo le va a hablar la conquista del Imperio Azteca y la conquista del Imperio Inca. ¿Y los mayas? ¿Dónde quedaron los mayas? ¿En qué momento fueron conquistados? ¿Hubo con algo? La historia nos dice que el territorio o el continente americano, al ingreso de los españoles, no estaba dividido como América del Norte, América del Centro y América del Sur. No existían los países que nosotros hoy conocemos de América del Norte, Centro y Sur. Eso se da después de la llegada y el dominio que tuvieron las colonias en el continente americano. Hubieron 4 potencias mundiales, según la historia. Estas cuatro potencias dominaron todo el mundo, no solo América. Y no solo dominaron en el sentido de gobierno, en el sentido de poder, sino que se apropiaron o se hicieron dueños de vastas extensiones territoriales. Entonces, cuando los colonos o los conquistadores dominan, entonces lo que tenían las culturas indígenas se viene abajo, se elimina todo y entonces se empieza una nueva faceta de la historia, que es la historia colonial. Es decir, ya la imposición de las culturas extranjeras, eliminando o descartando lo que tenían las poblaciones indígenas. No recuerdo si fue con ustedes, si no lo vamos a ver más adelante. Yo traté de proyectarles un mapa que muestra todos los grupos étnicos que existieron en América, ¿sí? ¿No fue con ustedes? No, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Hubieron diversidad, es como ahora sabemos que hay chichés, hay mam, está la población, dice, ladina, los mestizos, está la población xinca, están los garífunas, pero nosotros sabemos que predominan unos más que otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, sabemos que hay garífunas en Guatemala, pero ¿será que el 100% está abarcando la población garífuna en nuestro país? No, ¿verdad? Sabemos que no. Los garífunas son especialmente el territorio de Zamal. Geográficamente se están ubicando en lo que es los Amates, Livingston y el centro de Izabal. Entonces, así como hoy en día sabemos que también hay cachiqueles, hay chiles, hay sutujiles y están dispersos en lo que es el altiplano guatemalteco, antes también así sucedió. O sea, las culturas o los grupos indígenas estaban dispersos en diferentes áreas de América en general. Entonces, cada cultura o cada grupo étnico tuvo un nivel de desarrollo, ¿me entiendes? O sea, cada uno se fue expandiendo o fue creciendo en ciertas áreas, ¿sí? En el caso de los mayas, miren, solo permítame, disculpe un segundo. Perdón, vamos a continuar y luego vamos a agregar a los compañeros. Entonces, en el caso de los mayas tuvieron en primer lugar las teorías del poblamiento de América. Hay diversas teorías, ya lo estudiamos anteriormente, pero en el caso de la historia maya vamos a comprender algunos rasgos importantes, como por ejemplo, los mayas tuvieron una estratificación social. Para la cultura maya, ellos eran, en cuanto a su credo, ellos eran politeístas. Hoy sabemos que hay un estatus social. Acá en Guatemala, si lo queremos ver así, están los que están en la cúspide o en el nivel más alto. En Guatemala las clases hoy en día están clasificadas por razones económicas, es decir que entre más bienes o más posición de dinero se tiene, así va a ser su estatus. También está la sociedad guatemalteca está clasificada por la capacidad intelectual o el nivel académico, es decir, entre más conocimiento y más formación se tenga, así se va a hacer un estatus social. Pero otro punto que clasifica a nuestras clases sociales hoy en día en Guatemala
es algo que no debería ser, pero es una realidad, y es la pertenencia étnica, es decir, a qué cultura nosotros o en qué cultura nosotros encajamos. Y se clasifica la sociedad de tal modo. Hay sótano 1, sótano 2, y así están las clases sociales, pero la élite o el nivel más alto es de las familias millonarias y que lideran la economía en nuestro país hoy en día. Antes, para las culturas indígenas no fue así. Para ellos, la ideología en cuanto a su credo, en cuanto a su religión, utilicemos ese término, les hizo crear una estratificación social. Ellos tenían en el punto más alto a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos tenían como mayor comunicación o contacto con sus dioses. Los mayas eran politeístas, ellos creían en diversas manifestaciones y personalidades. Entonces ellos tenían esta estratificación. El nivel más alto eran los sacerdotes, luego venían los nobles, los comerciantes, los artesanos y campesinos, y por último, en el nivel más bajo tenían a los esclavos. Entonces, desde antes existió una estructura social. Esa estructura social estaba basada en una ideología. Hablemos entonces de religión. Ellos tenían una estructura religiosa. Esto también llevaba a mantener una línea de poder. Entonces ellos tenían una estructura política, pero en el contexto, o sea, en su entorno. Ahora, por otro lado, los colonos no. Los colonos o los conquistadores, ellos tenían ya una estratificación social, tenían una estructura política, una estructura económica, tenían clases, en fin, ellos también lo tenían, pero desde otro contexto, porque por otra parte, en el otro extremo del mundo, ya había desarrollo, pero en América no había desarrollo. En América, ¿qué había? Ruinas. En América, que había estelas, palacios, se dedicaban a hacer sacrificios humanos. Entonces, toda esa ideología, de una u otra manera, mantenía como aún intacta el tema del desarrollo, aunque en Guatemala siempre han habido recursos. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a separar los escenarios de la historia. En la historia precolombina o precolonial, que es cuando no estaban los españoles y solo las culturas indígenas se desarrollaron, y la historia colonial, que es cuando ya vienen los conquistadores e imponen una nueva cultura o una nueva, le dan una reestructura a lo que ya estaba establecido. Entonces la historia va a estar dividida en estos dos para que usted lo entienda mejor. En el caso de las culturas indígenas, aquí tenemos como ejemplo a los mayas, porque a nosotros nos interesa conocer esto. Ahora, ¿por qué? Usted dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero si eso ya pasó, igual los mayas ya se murieron. Sí, pero recordemos que en Guatemala hay sitios arqueológicos. Tal es el caso del Parque Nacional Tikal, que está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Ni siquiera es patrimonio solamente cultural de Guatemala, sino es de la humanidad, es a nivel mundial. La UNESCO lo ha declarado como tal. Se vela por la preservación y conservación de este parque, y también tenemos otro ícono, sería otro emblema en Guatemala, que es Isimché. Isimché fue catalogada como la primer capital del reino de Guatemala, pero en el área quiché, ¿sí? Entonces, Mesoamérica tuvo muchos años antes de que estas culturas o civilizaciones se empezaran a agrupar, empezaran a poblar ciertas regiones, tuvo antes de un centro o una capital, y contamos con esa ventaja histórica de que esa capital o ese centro se fundó acá también en territorio guatemalteco hoy en día, y tal es el caso de Caminalcuyú en la ciudad de Guatemala. Entonces, Guatemala ha tenido como esa ventaja. Desde el punto de vista Mesoamérica, el centro fue Caminalcuyú, territorio guatemalteco. Desde el punto de vista culturas o grupos indígenas de ascendencia maya, Isimché, la primer capital indígena del reino de Guatemala, pero legalmente no está reconocida porque esa era la que tenían los mayas o los indígenas de la época. Cuando ingresan los españoles a todo el territorio que ellos tomaron dominio, desde parte de México hasta parte de, vamos a ver, México, Guatemala, Honduras,
parte de Panamá, toda esa zona tuvo una capital. Y Guatemala también cuenta con la ventaja de que esa capital se fundó en nuestro territorio y hoy le conocemos como la antigua Guatemala. Hoy en día obviamente no es nuestra capital, ¿verdad? No es nuestra metrópoli, pero entonces así es como nosotros tenemos que ir conociendo la historia. ¿Por qué? Porque el turista extranjero viene y él quiere conocer sobre la historia de nuestros antepasados. Y sería imperdonable que nosotros no conozcamos nada de nuestros antepasados. Hay quienes dicen que los mayas no existieron. ¿Cómo no existieron? Entonces, ¿quién construyó esas enormes ciudades? ¿Dónde hoy en día, cómo podemos entonces argumentar el hecho de muchas manifestaciones culturales? Por ejemplo, yo le he puesto algunos ejemplos, pero mayormente se dan en las áreas rurales, en donde hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones que identifican mucho a nuestros antepasados. Entonces tenemos que conocer como parte de nuestra identidad cultural. Ahora, que usted diga que no es de ascendencia maya, pues ese es otro tema, ¿verdad? En Guatemala la ley reconoce 4 culturas, y ya lo sabemos ya de memoria: garífuna, xinca, mestizos, soladinos y el área maya. Tenemos que aprender a desarrollar lo que se le conoce como identidad cultural, ¿sí? Tiene que usted revisar origen, de dónde ascendencia, qué ascendencia tiene papá y cuál es la de mamá, si ellos son pertenecientes a algún grupo indígena de nuestro país. Y es que hoy en día, lamentablemente, por tema de vergüenza, de que qué dirán, que me van a señalar, que qué pena, mejor no digo nada. Pero es que fíjese que ese es el principal atractivo turístico de nuestro país. El extranjero viene a Guatemala, sí, él quiere conocer paisaje natural, paisaje urbanístico, pero Guatemala es atrayente a nivel mundial por su gente, por su cultura. Entonces, debemos fomentar nuestros idiomas mayas, debemos fomentar nuestras costumbres y tradiciones, debemos fomentar nuestras artesanías, hacer la promoción a lo autóctono, a lo cultural, porque eso es lo que mantiene la economía en el sector turismo en Guatemala. Entonces, tenemos que conocer algo de nuestro contexto, algo de nuestros antepasados. Yo les he tratado en los cursos que yo imparto, y vemos parte de esto, he tratado de fomentar el tema de la identidad cultural. Yo no le puedo decir que pertenezco a la cultura maya. ¿Por qué? Porque yo reviso en mi árbol genealógico, ninguno de mis padres es perteneciente a las culturas indígenas existentes en Guatemala. Pero si fuera el caso, ¿cuál es la pena? Si fuera el caso, ¿cuál es la vergüenza? Si fuera el caso, ¿por qué no lo expongo de ese modo? Entonces, ha surgido la transculturación, que es la implementación de nuevos elementos dejando lo autóctono. Ese es un gran problema, porque de esa manera nosotros damos muestra del rechazo que tenemos a nuestra identidad cultural. En este caso, pues esta parte de la historia nos lleva a entender entonces por qué están esas grandes edificaciones. Se cree que hay muchos edificios que aún no han sido descubiertos y que fueron construidos durante la época maya. De hecho, la época maya, ya le expliqué, se divide en el paleoindo arcaico y formativo, que es el preclásico, pero en donde tuvo auge la historia maya es en el periodo clásico, y el periodo clásico se clasifica en temprano y tardío, ¿sí? Entonces fue un momento en donde se levantó la cultura, empezó a construir, empezó a desarrollar arte, empezó a desarrollar ciencia, empezó a crear una estructura, se empezaron a construir más de otras ciudades, y por eso es que hoy vemos en toda Guatemala cuántos sitios arqueológicos hay en todo el territorio nacional. Entonces también nosotros tenemos que prestar ese interés. No porque usted diga, pero es que esto ya no es importante. Sí, es muy importante, porque ya le dije, el extranjero quiere conocer sobre esto. Yo le daba un ejemplo, en donde un extranjero creía que acá en Guatemala pues había personas con penachos, taparrabos, escondidos entre las montañas. Esa es la idea que se tiene de la cultura maya en Guatemala. Pero cuando ya vienen a Guatemala y dicen, esta es la cultura maya, y van al área del altiplano, se quedan sorprendidos, porque hay una infraestructura, pero lo que aún se conserva son costumbres, tradiciones,
folclore, gastronomía, trajes típicos. De hecho, ¿cómo surgieron los trajes típicos? Durante la época maya no existieron los trajes típicos. Vienen los españoles, se dan cuenta del recurso que había, se dan cuenta que eran artesanos, ellos con una idea más avanzada empiezan a crear, empiezan a imponer la elaboración y a imponer trajes típicos por regiones. Dice una parte de la historia que sea cierto, no lo sé, pero ya ve que la historia dice que es la narración de hechos reales, como también puede ser ficticios. Dice que los trajes típicos surgen a raíz de que ellos necesitaban como que colocarles algo que identificara que ya los habían conquistado, que ya tenían dominio de ellos, y por eso cada grupo que iban conquistando le iban agregando, le iban dando un distintivo que era su traje típico. Real o ficticio, no lo sé, entonces ahí nos tenemos que ir a la investigación para poder conocer y descubrir un poquito más. Si nos vamos al tema, por ejemplo, al tema de la ideología, el credo, para los mayas, y hoy en día hay mayas, hay personas, que tienen mucha identidad con la cultura maya, tal es el caso de los sacerdotes mayas. Vaya, visite Isinché, hay una zona donde hacen sus ceremonias, ¿sí o no? Vaya y visite Tacalicabaj, vaya y visite Saculeo, vaya y visite La Democracia, vaya y visite, como ya le mencioné, por ejemplo, Miscoviejo, que son lugares que no están tan lejanos del centro de Chimaltenango. Entonces, incluso vaya a la zona donde está Caminal Cuyú, ahí se va a dar cuenta usted de que hay personas que aún tienen esa identidad cultural, que no se han desligado, que conservan su idioma, conservan su identidad cultural, porque saben que esto es algo importante. Si Guatemala, mire, Guatemala tiene mucho paisaje natural, tiene demasiado atractivo natural propio de la zona, su clima, incluso el clima de Guatemala es algo que atrae al extranjero. Aquí si usted quiere calor, usted dice, ay, ya me aburrí mucho frío, entonces váyase para Escuintla y ahí se va a empezar usted a sentir ahí el calorcito. Y usted dice, sí, me gusta el calor, pero quiero algo como más temprano, muy bien, entonces váyase para las Verapazas. Si usted dice, no, yo quiero calorcito, pero quiero también naturaleza, entonces visite Izabal. Ah, no, yo soy amante del frío, el calor no me gusta, entonces váyase para el occidente. Guatemala tiene esa diversidad en cuanto a climas, y a cada zona que vamos del territorio nacional encontramos cultura. Entonces, ¿cómo no fomentar? Por eso es que el INGUAT es el principal actor en el tema de la promoción del turismo en nuestro país. Entonces, tenemos que conocer partes de nuestra cultura, de nuestros antepasados, cuáles eran esas ideologías, qué pensaban ellos, cuáles eran sus bases económicas, e incluso algo bien curioso, ¿verdad? Bueno, cómo era la economía según la historia maya. Ellos no tenían moneda, ellos no tenían billetes, ellos ¿qué utilizaban? El cacao, dice la historia, ¿verdad? ¿Ustedes han visto las semillas del cacao? Entonces, imagínense, hoy en día, el cacao, ustedes saben que del cacao se extrae, ¿qué se extrae del cacao? El chocolate, ¿verdad? Y el chocolate es una bebida, desde el punto de vista gastronómico, es una bebida cultural, ¿sí o no? Entonces, hasta con esos pequeños detalles, usted puede hacer atrayente la cultura de nuestro país, y el extranjero lo va a valorar porque, por su parte, en países extranjeros no se desarrollaron culturas indígenas. Mayormente en América del Norte no hay tantas culturas indígenas como vemos en el caso de Guatemala. Entonces, esa es la importancia de estudiar. Realmente yo se los voy a, en su mayoría, lo voy a ir dejando como material de lectura para que ustedes pues se interesen por conocer, y ya luego aquí en clase pues vamos a ir compartiendo. ¿Ustedes qué vio? Bueno, los mayas hacían esto, y ustedes, entonces ir compartiendo, de tal modo que interactuemos, porque obviamente esta es historia precolombina, ¿sí? Antes de. Y ya luego, después de que surge todo el levantamiento y desarrollo de la cultura maya, se encontraban en pleno auge cuando aparecen los colonos. Se da un proceso de colonización y un proceso de imperialismo, y ya se establece una nueva estructura social, no por decisión voluntaria, sino por imposición, y a eso le llamamos aculturación. Entonces, ¿en qué momento desaparecieron los mayas? ¿Será que los mataron a todos, los fusilaron, los quemaron, como dice parte de la historia de la Iglesia Católica? ¿O qué fue lo que pasó con ellos? O, bueno, se extinguieron.
hay diferentes fuentes donde dice que hubieron muchas razones en donde los mayas, algunos los explotaron, se los llevaron a otras regiones a servir de esclavos, porque si vimos anteriormente había una estratificación, pero cuando ingresan los colonos, el sacerdote, el noble, el campesino, el comerciante, todos son reducidos a la esclavitud, y entonces ahí se termina el desarrollo de la cultura, de las culturas indígenas, en este caso la maya, y a eso le llamamos el periodo postclásico, que es la decadencia. Ahora sí me entiende por qué razón se dividen los periodos, ¿sí? Y obviamente hay que leer. Si usted no lee, se va a quedar igual en las nubes, se va a quedar pues ahí papaleteando más de algo, pero no es el hecho. O sea, realmente hay que leer demasiado. Por eso es que este material va a ser prácticamente un material complementario. Mire, bastante teoría, pero es importante, ¿verdad? Porque entonces cuando visitemos sitios turísticos, pues ya sabremos algo. Bueno, por ejemplo, yo no sé si hubo alguien observador, pero se recuerdan, para los que viajaron, llegamos al uno de los municipios de Cobán, que es Lanquín, si se recuerdan, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, para los que venían del lado derecho, pero ya casi al llegar al hotel y restaurante El Recreo, a unos cuantos metros, decía Cuevas de Lanquín. Si alguien las observó, esas cuevas de Lanquín son conocidas como la entrada Xibalbá. ¿Y qué es Xibalbá? Para los mayas, el término Xibalbá era el infierno. Y ellos decían que el infierno estaba dividido, o sea, el inframundo para ellos tenía como niveles. Y quienes visitan esas cuevas, cuando usted entra, los propios de la zona o de la región le dicen, esta es la entrada a Xibalbá, le dicen a usted, ¿verdad? Entonces, ya comprendo. Entonces, ¿por qué? Porque los mayas creían en eso, creían que esas eran las entradas que habían al infierno. Ideología, eso era parte de la ideología de la cultura, y pues es de respetarse porque esa era su identidad cultural. Entonces son pequeñas cositas que usted tiene que ir entendiendo, estudiando, leyendo, y que obviamente usted tiene que tener un criterio propio, ¿verdad? Si usted quiere creer que esa es la entrada a Xibalbá, pues qué bueno, ¿verdad? Aunque no es así la cosa, ¿verdad? Pero es parte de nuestra cultura y lo que nosotros debemos conocer. Bueno, por tiempo voy a pausar hasta acá con la primera parte de la guía número 1.